¿Cómo están? Siempre es un placer el saludarles esta tarde-noche aquí en la Ciudad de México. Hemos venido reflexionando en estas últimas horas sobre los resultados de lo que fue la semana pasada en la actividad delincuencial en el país. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este momento a los mexicanos? ¿En qué fase vamos de esta serie de etapas que han determinado a la guerra que hemos sostenido los mexicanos, no de hoy, ni de este sexenio, sino de una cadena de eventos que se han venido dando desde que oficialmente tenemos una guerra en contra del narcotráfico? El presidente Calderón desata un conflicto y este empieza a tener una evolución, termina su mandato, deja una obra inacabada, porque la guerra en contra del narcotráfico se dio, pero no concluyó, y llega el presidente Peña Nieto, propone una estrategia similar a la de Calderón, porque todo el mundo habla de que el PAN tenía un concepto de enfrentar la guerra y el PRI tenía otro, y resulta que no era que hubiera dos estrategias, fue la misma, y la misma fue la confrontación hacia el narcotráfico. Pero luego llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos encontramos con que las cifras nos están mostrando un país exponencialmente más violento, con diferentes frentes de batalla en el crecimiento de cárteles que dominan a los ámbitos comerciales, de servicios, a la actividad económica, política y social del país. Y que su crecimiento en diferentes zonas ha venido regionalizando al desarrollo de actividades delincuenciales en todo México, en todas partes. Para esto, sobre lo que sucedió la semana pasada, primero fue Aguililla en Michoacán, una masacre, después en Guerrero, en el estado de Guerrero, que sabemos que es un estado que tiene una altísima inestabilidad de su gobernabilidad, que le dan prácticamente a ese estado un carácter de un estado fallido, al igual que en Michoacán, y luego vemos lo que pasa en Culiacán. Lo de Culiacán fue, digamos, la cereza del pastel de la semana que nos precede, y en ella nos encontramos con una estrategia militar que aparentemente fue pactada entre autoridades de los Estados Unidos, que dieron la inteligencia teórica del desempeño de lo que después en el campo fue este fiasco. No hay una reacción abierta del Pentágono norteamericano o de la DEA o de la CIA o de ninguna instancia dentro de las agencias gubernamentales norteamericanas que pudieran determinar para la ciudadanía, para nosotros, si hubo o no una participación de parte de ellos. Lo que sí es cierto es que no querían a Ovidio, querían a Archibaldo. Archibaldo es el capo heredero de lo que fue el cártel del Chapo, que todavía nos hemos encontrado con que existe. Una vez dados todos los acontecimientos de la semana, llegamos a pensar que hay un enorme crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación y que la presencia de otros grupos que se está fragmentando es porque se está concentrando la actividad en prácticamente dos cárteles importantes
en nuestro país el día de hoy. Uno es el cártel Jalisco Nueva Generación y el otro el cártel de los Zetas. Todo lo demás son cárteles que han sido golpeados, pero que de todas maneras tienen presencia. Los Valencia, los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa con el Chapo y el Mayo y todas estas personas, un renaciente cártel de los Arellano Félix en el norte de la República Mexicana y prácticamente un desaparecido cártel del Golfo. Hay otros grupos, los Rojos, los Ardillos, los Viagras, los Espartanos o los Espartacos, o en fin, hay otros grupos que son más pequeños y que son como rémoras de, para mi gusto, el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación es una de las herencias del PRI de Peña Nieto. Vimos cómo en una entrevista que se le hace a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Archibaldo, que él denuncia que Peña Nieto falló al acuerdo que tenían con el cártel de su padre y que nunca lo va a perdonar por ello. Entonces, hay un cártel que se llama Atraicionado por el anterior régimen porque supuestamente tendría la protección y no entregaría en ningún momento al jefe de la plaza, que sería el Chapo Guzmán, que finalmente lo entregó. Hoy nos encontramos con la evaluación de lo que fue este último evento de Culiacán. Y no solamente con la evaluación física de lo que aparentemente es una derrota absoluta, yo diría que hasta un ridículo, sino que aparte todavía tenemos que enfrentar a las declaraciones del presidente de la República. El presidente dice: no tengo que hacer cambios en el gabinete de seguridad porque todo lo que hicieron en el gabinete de seguridad yo lo asumo. Yo tomé la decisión de cancelar el operativo y echar para atrás todo. Y argumenta que ganó el peso de no incurrir en más daño a la sociedad de lo que ya de suyo había dañado el operativo. ¿Qué fue lo que dañó el operativo? El operativo lo que dañó fue a Culiacán, porque se hizo un operativo a plena luz del día, precipitadamente, en medio de una población completa en el centro de la ciudad, con presencia fuertemente armada, tanto del cártel que resistió el embate, como de las Fuerzas Armadas, que presuntamente primero habían sido comandadas por la Guardia Nacional. El señor Durazo se quería apuntar un primer triunfo, y después llegó el ejército mexicano, cuando ya sabemos que los marinos ya no se meten. Hasta donde tengo yo información, desde la óptica norteamericana, lo más respetable para los norteamericanos no es el ejército, es la marina. Ya la marina ha sido confinada a solamente salvaguardar a lo que son los litorales. Ya no estará teniendo que ver un asunto como el que se ventiló en Culiacán. Y el presidente dice: yo asumí la responsabilidad, es mía. La pregunta que yo me hago y que les quiero hacer a ustedes consciente, está en función del operativo per se. Este operativo tuvo que haberse considerado, planeado, previsto y actuado por nota, para que no hubiera este desfiguro. Y sobre todo, se ve la sorpresa del operativo hasta en la manera en que se fue dando la información. Primero había sido un piquete de 30 personas del ejército mexicano junto con la Guardia Nacional, y después resultó que no, que era de 200, y después que no, que era de 350, en contra de una fuerza que era de 500 del lado que resistía. Después se había dicho que a
este Ovidio se le había encontrado en una casa, pero después que no, que estaba comiendo unos mariscos. Es muy común en estos lugares comer mariscos fuera, en food trucks y cosas de estas. Y después se hace un repliegue, y en este supuestamente se hace el repliegue con Ovidio en el repliegue, y después de una negociación que se pasó por walkie-talkie en las redes sociales, la delincuencia organizada que defendió la plaza le dijo a los elementos del ejército o de la Guardia Nacional: regrésenme a nuestro jefe y nosotros no tomaremos represalias en otros lados. Ahí fue en donde el presidente asume la retirada. Ahí fue cuando se meten a la colonia construida con casa habitación para los militares y sus familias, que ya tenemos consignado que muchas de esas familias ya se fueron. Y por otra parte, hay un video que no lo pude poner en las redes sociales, espero que no les haya llegado, en el que un militar está herido, juegan con él tiro al blanco en el piso, le destrozan el cerebro y se lo mandan a los militares para hacerles ver cuál sería la suerte que correrían otros rehenes en caso de que no se replegaran. La respuesta fue inmediata, y no sé si el presidente, no sé si Durazo, no sé si Luis Crescencio Sandoval, no sé quién, pero echaron para atrás y replegaron el asunto. El presidente asume heroico la responsabilidad, pero no explica que su estrategia fue tan fallida. Fíjense lo que le voy a decir: su estrategia fue tan fallida como la lucha que emprendió en enero pasado en contra del huachicol. Y lo digo con conocimiento de causa, porque él, en su tercer informe presidencial, que no el primero, sino el tercero, dijo que el huachicol estaba terminado en un 94%, y hoy tenemos reportados más piquetes en septiembre que en enero de este año, lo que me lleva a pensar que esa batalla fue perdida en contra del huachicol, y esta batalla fue perdida en contra del narcotráfico. ¿Qué puede venir? Por eso ponía yo un tuit el día de ayer, que ya no me preocupa tanto lo que hoy está pasando, sino lo que viene. Lo que viene en nuestro país. Veo delante, en caso de que esta estrategia, que no tiene estrategia, continúe, un mayor deterioro de la institucionalidad del país, un mayor deterioro de las fuerzas formales que sustentan a la seguridad de este país, y un mayor deterioro institucional del presidente de la República. Veo que gran parte de la sociedad asume que la autoridad real es el narco. Y si esto es así, entonces estamos ante un narcoestado. Y este es un asunto muy grave. Pienso que el presidente no tiene una completa interlocución arriba en la sociedad, en el sector rico de la sociedad, empresarial de la sociedad, y no tiene una interlocución con la delincuencia, ni arriba ni abajo. Y esta serie de batallas que se han venido perdiendo desde que el presidente es presidente, han degradado a la autoridad que hoy se encuentra expuesta ante una sociedad que ve las derrotas, y luego de las derrotas, la no aceptación de un presidente que no alcanza a ver la realidad de la responsabilidad que tiene y que tiene su estructura de gobierno, y minimiza
los resultados de una batalla, igual que minimiza a los resultados de la economía cuando él asegura que a él no le importa la economía, le importa el bienestar de la sociedad. Y entonces el crecimiento económico no es importante para él. Y el resultado de fracasos tan sonados como el Huachicol o como es este evento de Culiacán, que lo ponen por debajo de la delincuencia, él lo minimiza y dice, ratifico a mi gente porque el que toma la decisión soy yo. Decisiones que yo puedo entender. Si ya se le empasteló el asunto, lo menos que puede cantar es una retirada, decir, me voy porque ayer dijo Marcelo Ebrard, muy enfático, pudo haber habido 200 muertos, no sé de dónde sacó la cifra, 200 muertos. Hombre, querido Marcelo, pues pudo haber habido más, ¿no? Y puede haber más si la estrategia es acusar a los delincuentes con sus mamás ceces, en lo que el país toma conciencia de la gravedad del problema. Yo pienso que el presidente está agarrando de un clavo cuando dice que Donald Trump le va a poner en la frontera avances tecnológicos suficientes para que no haya un trasiego de armas a México tan pronunciado como el que lo hay el día de hoy. No dice si esta tecnología la va a poner del lado norteamericano o del lado mexicano. Yo pienso que si la pone del lado norteamericano va a tener un problema político y económico con algunas fuerzas que apoyan a la National Rifle Association. Y si lo pone del lado mexicano, nosotros tendremos un problema político porque atentando, dirían algunos, en contra de nuestra soberanía, estaríamos viendo cómo ya tenemos ayuda económica directa en la contención del trasiego de armas por nuestra frontera. Asunto que desde mi punto de vista de mexicano tendría que ser única responsabilidad de México. Y si tenemos un trasiego de armas en la frontera, yo me imagino que lo que tenemos antes es un problema de corrupción. El presidente Trump le da un dulcecito al presidente de México. No hay comentarios sobre el acto fallido de Culiacán, aunque el mundo hoy está viendo cómo un delincuente que ya tenían retenido las autoridades mexicanas, lo regresan a sus fuerzas de choque que aparentemente fueron superiores a las propias del gobierno. Ese es el panorama. Insisto, no me preocupa tanto lo que pasa, sino lo que viene. No me preocupa tanto lo que pasa, sino lo que viene. Y veo una degradación, un deterioro, una decadencia de nuestras instituciones cuando la estrategia en contra de la delincuencia a favor de la seguridad es que no hay estrategia. Y cuando el presidente dice, me siento satisfecho, la estrategia va bien, estamos atacando a las causas de lo que está generando la delincuencia en México. O sea, estamos dándole bienestar a las familias, estamos dando una educación de esto que acaban de hacer con la reforma educativa, estamos dándole reparto de dinero a la gente para que no tenga que acudir a la delincuencia, y él piensa que con eso se va a acabar el problema. Concluyo. Si en este momento el presidente estuviera pensando en lo que viene y dándose cuenta, teniendo la capacidad de proyectar lo que viene, no se me ocurre más que una sola cosa que en este momento podría ser decisiva: elevar ante el Congreso la necesidad imperiosa para que en este país se legalicen las drogas.
En el momento en que se legalicen las drogas, estos cuerpos perseguidos serán oficiales, serán formales y no se va a agravar el problema del consumo de drogas en México. Puede ser que se agravara el proceso de consumo de drogas en los Estados Unidos, que ese no es un problema nuestro. Perdón que lo vea yo tan fríamente, pero no es un problema nuestro. Nuestro problema de este lado es tan atendible como el problema de ellos del otro. Y hay hoy estados en la Unión Americana que la marihuana ya está aceptada completamente en toda su cadena. Y por supuesto que ahí viene una serie de consecuencias que estarían vinculando a drogas de mayor nivel. Y que se verán próximamente en la legalización inminente de esto en muchos países, incluido Estados Unidos. ¿Por qué no toma el presidente esto con seriedad cuando ya incluso su secretaria de Gobernación había hablado de esto como una posibilidad en sus primeras acciones de gobierno? Porque resta votos, porque la percepción sería demasiado permisiva. Mejor vámonos con el aborto y dejemos a las drogas de lado. Yo creo que es al revés. Yo pienso que el presidente se pudo haber pronunciado por la vida, haciendo a un lado el tema del aborto, que él manda la agenda en el Poder Legislativo, e irse derechito a favor de la legalización de las drogas en México. Bajaría enormemente el problema de la inestabilidad que hoy tenemos en la sociedad producto de la inseguridad. Porque luego me dicen, ¿y yo qué aporto? Pues eso es lo que aporto. Juan Manuel anhela, argumenta, mi hermano, lo único que nos estás mostrando es tu pobreza mental. Argumenta. Además, con otra, estoy sentado. Bueno, por supuesto, Marco Antonio Martínez, Santa Lucía y Romero de Champs pasaron, ahorita Romero de Champs debe estar brindando con la champaña que tiene en sus cavas, ¿no? Espero que le hagan daño. Y por supuesto que sí pasaron a un segundo plano estas notas. Javier Piñero, de acuerdo contigo al 100%. Se acaba el problema. Siempre va a haber problemas. Nada más que México pasaría como un país vanguardista, en el que el tema de las drogas sería un asunto más común. ¿Qué hizo rico a Fidel Castro? La permisividad sobre el tema de las drogas en una Cuba en la que el problema ni siquiera se toma en cuenta. Claro que es otra historia y es otro régimen, es otra cosa. Pero aquí en México eso es lo que tendría que pasar. Eso no se hará, Pedro. Tenemos que hacer que renuncie. Eso nos va a costar más trabajo. Esto nos va a costar más trabajo. Porque el país escogió a López Obrador como presidente. Ya sé que tú no. Bueno, a lo mejor tú sí. El país escogió a AMLO como presidente. Y hoy yo no apelaría a su renuncia. No. Apelaría a que no siguiera este deterioro institucional tan grave. Y lo está viendo. Es un deterioro institucional muy grave, muy grave.
Hasta ahí las cosas, queridos amigos. Tenemos, miren, ¿saben cuál es el problema que tenemos con el presidente? Que no hay problema que derive en un hierro, en un error, que para el presidente tenga una dimensión atendible. Oye, que se tiró el niño de la azotea. Sí, pero es que las azoteas y los niños y igual rebota. No asimila la dimensión de las consecuencias de sus acciones. Entonces, al no acusar recibo, el presidente ratifica su error. Al no acusar recibo, el presidente ratifica su error. Y a ver, sácalo de dónde está. Bueno, nadie sabe López en dónde vive. Bueno, sería una revolución, pero es un soberbio. Coincido contigo, Pedro. Así estamos. Vienen tiempos muy complicados. Vamos a terminar este último tramo del año. Para fines prácticos nos queda noviembre, diciembre. Se acabó esto. Vamos a entrar a las fiestas. Ahorita, dame 5 minutos, estoy acabando Facebook, hijo. Ya se acabaron, empiezan las fiestas, empiezan los festejos. Creo que el país entrará en una serie de problemas muy agudos y tenemos que estar listos. Para aceptar cosas peores. No quiero ser un agorero de la tragedia, pero mi obligación es analizar actos y consecuencias. Esa es mi obligación. A veces, ser como soy me ha traído muchos problemas, pero este es mi ADN y no puedo fallar a lo que ustedes esperan escuchar conmigo. Pregunta, ¿legalmente se le puede hacer algo a acusación? No entendí la pregunta, perdóname. El PG va de la realidad. Mejor habla de béisbol. Sí. Felicidades, me encanta cómo expone las cosas. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Estaré con ustedes, si Dios me lo permite, el día de mañana a las 6:45 de la mañana en Central FM Equilibrio. Para las personas que me vean aquí en la capital, que me escuchen en la capital de la República Mexicana, estamos en el 92.1 en la radio, aquí en la Ciudad de México, y ya hasta hoy, gracias a Dios, en 82 ciudades en el país, más los Estados Unidos. Pedro, si te levantas, me levanto a las 4, ¿te echas un coyote para estar fresco? Cuando puedo, sí, Juan Manuel. Hoy, por ejemplo, he tenido actividad todo el día, con reuniones y con cosas. Hoy tuve una reunión con mi equipo de abogados, que ya es todo un departamento de todas las cosas que tengo encima. Ustedes saben por qué. Pásanos el link para escucharte por internet. Es centralfmonline.com. centralfmonline.com, o hay una aplicación iOS o una aplicación Android que es Central FM, búsquenla, ahí está, inmediatamente la bajan y ahí tienen la manera de escucharme o de verme, Alma. Ahí en tu app, no sé qué tengas, si tengas Android o tengas iOS, pero la que tengas,
busca en la tienda, busca las aplicaciones y ahí está Central FM y luego ahí estamos contigo. Muy bien, Pedro, estoy contigo. Gracias, José Luis. Gracias, Lucero. Gracias, Héctor. Gracias, Clara. Gracias, Tomás. Gracias, Rolf. Gracias, Lago. Gracias, Javier. Gracias, Nora. En fin, gracias a todos ustedes. Que tengan ustedes una buena noche reparadora, que la pasen muy bien. Hasta mañana.